Para mí es un grato placer estar aquí frente a ustedes y gozar de su atención. Vamos a hablar brevemente del contexto nacional y los indicadores de vigilancia de polio y de parálisis flácida aguda en República Dominicana, para que tengamos una idea de cómo estamos y a dónde necesitamos llegar. Lo primero que debemos recordar es que hace más de 30 años la polio paralizaba más de 1,000 niños cada día en 125 países alrededor del mundo. Estamos hablando de que en 365 días son 365,000 niños al año. Gracias a la vacunación, esos datos, esa información, esos casos fueron disminuyendo, siendo nuestro último caso de poliovirus salvaje en el 1985. Y como mencionó la doctora Fabiana, la región de las Américas fue declarada libre de poliovirus en el año 1994 y con ellos, con los países de la región, República Dominicana también. ¿Cuáles son los elementos que implican factores o que se constituyen en factores de riesgo para que nosotros tengamos un brote de polio? Son 3 cosas. Lo primero es la probabilidad de recibir una importación, porque vienen viajeros de diferentes partes del mundo donde hay brotes de polio. En segundo lugar, tenemos la probabilidad de que una vez entre el virus, hayan susceptibles no vacunados que puedan ser infectados y desarrollan la enfermedad. Y en tercer lugar, si aparecen casos, depende de la vigilancia epidemiológica y de nuestra capacidad de detectar oportunamente un caso, y aquí es que ustedes son una pieza fundamental en este proceso, porque ustedes son el primer contacto que tiene un paciente con el sistema de salud. Vamos a hablar de nuestro primer factor, el factor importación. Es importante recordar que nosotros somos una aldea global. Ya no hay barreras, ya no hay fronteras, todos estamos conectados. Y yo quiero que ustedes se fijen en los puntos de color, porque los puntos rojos representan los lugares desde donde se conecta ese punto con menos de 10 destinos. Los amarillos representan los lugares donde hay comunicación con más de 10 destinos, o sea, se viaja desde y hacia más de 10 destinos. Y en azul, donde hay flujo migratorio a más de 50 destinos. Fíjense que en todo el mundo estamos interconectados y la experiencia más reciente que nos permite confirmar que eso es cierto es la forma en que el COVID-19 recorrió toda la faz de la Tierra. ¿Qué pasa con nuestro país? Nosotros tenemos muchos aeropuertos internacionales. Nuestro aeropuerto, el primero más clásico, es el Aeropuerto Internacional de las Américas, desde donde nos conectamos a más de 50 destinos. Recuerden que el azul significa más de 50 destinos. De aquí usted va a Venezuela, de aquí usted va a Panamá, de aquí usted va a México, pero cuando usted hace escala en Panamá para ir a Colombia, la interacción que se da con personas de todas partes es grande. Y si yo porto un virus que es contagioso y yo me encuentro con alguien en un aeropuerto, aunque tomemos aviones diferentes, ya hay una mayor expansión de una persona a la otra, especialmente con los virus respiratorios. Pero también tenemos el aeropuerto de La Romana, desde donde viajamos a Asia y a Europa. Y el aeropuerto que tiene en este momento un mayor flujo de viajeros es el aeropuerto de Punta Cana. Y miren a todos los lugares a donde se viaja, incluso a Rusia. Entonces, si nos ponemos a ver el turismo, el impacto que tiene eso, sabemos que una de nuestras principales, por no decir la que más, fuente de ingresos en República Dominicana, ¿cierto? Estamos hablando de que el año pasado recibimos más de 100 millones de visitantes. Esa era la meta. Más de 10 millones de visitantes. Es aspirando que estamos, ¿verdad? Más de 10 millones de visitantes en 2013. Como dice una compañera mía de la universidad, eso es para ver si están atentos.
Más de 10 millones de visitantes. Somos uno de los principales destinos turísticos y obtuvimos el 10º lugar en llegadas aéreas a nivel global. Estamos hablando de que la Organización Mundial del Turismo estableció que hubo un crecimiento de más del 24% de las llegadas aéreas con relación al año anterior. Tenemos muchas noticias que salen todos los días. Usted nada más tiene que entrar al portal del Ministerio de Turismo y se va a encontrar, por ejemplo, el 6 de febrero, el Ministerio de Turismo publicó que ya habían entrado al país 1.063.983 visitantes. Somos el 4º lugar de los destinos para pasar la luna de miel. El turismo se reactivó ya a enero 9, habían entrado más de 25.000 cruceristas por Puerto Plata. Nosotros resaltamos entre los mejores países de América Latina para jubilarse y ganamos el primer lugar en la lista de los 10 destinos preferidos en el Caribe. ¿Qué significa eso? Que los turistas vienen a divertirse, vienen a pasarla bien, vienen a distraerse, vienen a veces por cuestiones de trabajo, pero lo que queremos que se lleven es una buena impresión y no queremos que se lleven una enfermedad, pero tampoco queremos que nos la traigan. No obstante, es imposible que en uno de esos viajes no llegue alguien que esté incubando una enfermedad, que esté en el proceso prodrómico de alguna enfermedad infecciosa. El segundo punto, nuestro segundo riesgo es el tema de la vacunación y ya ese sí es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Yo siempre le digo a mis estudiantes de enfermería que para ponerle el ejemplo de que nosotros necesitamos estar inmunizados y motivar a la persona que se inmunice, yo les digo, si usted sale a la calle a asaltar a alguien y no encuentra a quién asaltar, usted vuelve a su casa con las manos vacías. Entonces, si nos exponemos al virus, que es imposible evitarlo por el flujo migratorio que tenemos, turístico y hasta como lugar de escala para viajar a otros países, si no encuentra a quién infectar, pues entonces no vamos a tener enfermedades porque estamos protegidos. Y aquí ustedes como clínicos también nos ayudan dando información y comunicando a los padres, a las madres, la importancia de la vacunación y vacunándose ustedes también como personal de salud contra todas las enfermedades para las cuales tenemos vacunas. El programa ampliado de inmunización inició en República Dominicana en el año 1977. Al principio teníamos 5 vacunas. La vacuna contra el polio, contra la tuberculosis, difteria, tosferina y sarampión. ¿Cuántas tenemos ahora, doctora Luchi? Tenemos 17 vacunas. En el año 2015 se hizo un cambio, lo que llamamos el switch, de la vacuna trivalente oral, polioral, por la bivalente. ¿Qué pasó? Se empezó a descubrir que como la vacuna tiene 3 serotipos, A1, 2 y 3, se descubrió que se estaban produciendo brotes por el serotipo 2. Entonces, lo que se decidió fue sacar el serotipo 2, que se excretaba por las heces, se estaba produciendo poliovirus derivado de la vacuna, y dejar una bivalente oral. Pero, en su lugar, se sustituyó esa vacuna por el poliovirus inactivado que se inyecta, el IPV, que se introdujo en el año 2015. Y entonces hubo un cambio y a partir del 2016 se quedó como la primera vacuna dentro del esquema de vacunación a niños menores de 1 año. 2, 4, 6 meses se ponía polio oral, entonces después pasó a ponerse polio inactivado, IPV, y la segunda y tercera dosis eran de polio oral. Situación que cambió en el año 2022, en el mes de octubre, mediante la resolución 0030 del Ministerio de Salud Pública, se estableció que las primeras 3 dosis iban a ser con IPV. Las coberturas de vacunación de los últimos años en República Dominicana se han mantenido de 80% hacia arriba, siendo el 2020 el año en el que tuvimos una menor tasa de cobertura, que solamente tuvimos un 80%, que fuimos posteriormente recuperando.
Pero estamos hablando de que si yo tengo un 89%, hay un 11% de niños que no están vacunados. Entonces, en ese 11% tenemos que pensar a la hora de ver un caso de parálisis flácida y preguntarnos si esa persona tiene un esquema vacunal completo, porque eso implica que puede existir la posibilidad de que esa persona desarrolle polio en un momento determinado. ¿Qué estamos haciendo desde el ministerio? Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para abaratar el costo de la compra de vacunas y por ende tener más recursos para comprar más vacunas y abarcar a una mayor población. Nosotros realizamos las compras de las vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que permite que todos los países reciban las vacunas a un costo inferior al que recibirían si se la compraran directamente al fabricante. Por eso siempre tenemos vacunas en todos los puestos. Tenemos 1.422 puestos de vacuna a nivel nacional y en todos las vacunas están disponibles. Hemos estado fortaleciendo las competencias técnicas del personal que trabaja en la Dirección de Inmunoprevenibles. OPS nos apoya mucho con esa parte, porque a veces tenemos que viajar a otros países, recibir capacitación y luego replicarla a nuestros puntos focales en todo el territorio nacional. Se está trabajando con el sistema de información en formato digital, un registro nominal, para garantizar el seguimiento de todos los niños y adultos que deben recibir sus vacunas para evitar esta y otras enfermedades. Y como ya vieron, continuamente estamos actualizando el esquema de vacunación de acuerdo a lo que se va presentando. Ahora tenemos COVID incluido dentro de nuestro esquema. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Bueno, aquí está lo que le dije ahorita del esquema de vacunación, cómo aumentamos de 1 a 3 dosis de IPV. Aquí conmemoramos en el año 2022 el Día Internacional de la Vacuna contra el Polio, con la Semana de Vacunación de las Américas que dedicamos a polio, sarampión y rubeola. Y vacunamos 189.542 niños para una cobertura del 99% de la población que estábamos esperando o que habíamos calculado como destinatarios de esas vacunas. Se hicieron monitoreos rápidos de vacunación, es decir, vamos al territorio y revisamos las tarjetas, vemos si hay niños que no están vacunados y entonces se completa el esquema, pero también hicimos una búsqueda casa a casa de casos de personas que pudieran presentar parálisis flácida. También hemos estado recibiendo donaciones para fortalecer la cadena de frío. Recibimos insumos, freezer, frigoríficos, cámaras refrigeradoras, termos, todo tipo de insumos para fortalecer esa capacidad. Y antes de las provincias venían a buscar las vacunas y ahora nosotros se las llevamos para garantizar que se mantenga la cadena de frío y así disminuir el riesgo de que tengamos susceptibles a donde los virus puedan llegar y anidarse, infectar y producir enfermedad. También hemos estado fortaleciendo a los técnicos que trabajan tanto con el sistema de información como con la vigilancia epidemiológica. Hemos recibido apoyo de ONGs y de otros países para fortalecer esas competencias. También tenemos redes sociales en todas las plataformas y a través de ellas implementamos estrategias de IEC, información, educación y comunicación con énfasis en esas redes. O sea que no solamente tenemos las vacunas, sino que también buscamos la manera de que la información sobre ellas llegue a la población y que todos los ejes o componentes del programa funcionen adecuadamente para garantizar que se reduzca significativamente el número de susceptibles a los cuales puedan infectar estas enfermedades contra las que nosotros luchamos. Vámonos a vigilancia epidemiológica, que es nuestro talón de Aquiles y es la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana. Nosotros, como decía la doctora Fabiana Michel, la OPS está en proceso, o la Organización Mundial de la Salud está en proceso de erradicación del polio. No obstante, hay países donde hay todavía. Eso significa que tienen que cumplirse ciertos parámetros para poder decir que un país se mantiene libre de circulación de polio. Dentro de esos parámetros está la tasa de notificación, que es el número de casos sospechosos
que nosotros tenemos que notificar para poder garantizar que estamos buscando casos y que no los encontramos. Entonces, nuestra tasa de meta es de un caso por cada 100,000 menores de 15 años. ¿Qué ha pasado en los últimos años? El último año en el que alcanzamos la tasa fue en el 2016, donde obtuvimos 1.05 por cada 100,000 menores de 15 años. Eso bajó drásticamente al 17, se mantuvo igual en el 18 con 0.48, o sea, ni siquiera llegamos a la mitad. En el 2019, 0.79. 2020, a causa del COVID, bajó aún más. 2021, 0.16, 2022, 0.28 y 2023, 0.45. Estamos hablando de que ni siquiera hemos llegado al 50%. Eso en parte pasa porque no estamos notificando los casos, porque no estamos pensando en la enfermedad, porque hace mucho que no la vemos, porque pensamos que desapareció. Pero nosotros estamos aquí para decirles a ustedes que sigue habiendo polio y que necesitamos que siga siendo República Dominicana un país libre de polio, pero para eso debemos estar atentos a cualquier cosa que pueda representar una amenaza, para captarla oportunamente y entonces poder frenar la cadena de transmisión, pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Esto, cada semana y ahora cada 2 semanas, la OPS emite un boletín del comportamiento de la vigilancia de parálisis flácida y polio en todos los países de la región. Por eso ustedes ven que está la región andina, Brasil, el Caribe latino, etcétera. Y nosotros estamos aquí. Tenemos una población estimada en el 2023 de 2.973.499 menores de 15 años, de los cuales se esperaba que se notificaran 30 casos de parálisis flácida. Pero al momento de la emisión del boletín, del corte que se hizo, al 30 de diciembre del 2023, eran 8. Nosotros hemos logrado llevarlo a 12. Al 30 de enero del 2024 teníamos 12 casos. Eso salió en el boletín con la situación al 30 de diciembre, pero aún tenemos 12, estamos menos de la mitad de lo que debimos haber notificado. Aquí hay otra tabla de ese boletín para que ustedes vean todos los países. Fíjense que aquí piden los casos confirmados y los casos compatibles. ¿Cuál es la diferencia? El confirmado tiene muestra de laboratorio positiva y el compatible tiene la clínica, tiene los datos epidemiológicos que podrían sugerir que sí sea polio, pero no tenemos la prueba todavía, pero nos lo clasifican como compatible hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, de los indicadores, ahí está, fíjense que ahí nos daban un 0.27, pero como ya les expliqué, como subimos 4 casos, subimos a 0.45, creo que fue que puse. Entonces, la investigación ya sí es responsabilidad de nosotros, que es ir a terreno, a rastrear los casos, buscar información sobre el antecedente vacunal, entrevistar a la persona a ver si ha tenido antecedentes de viaje, contactos con viajeros y demás datos que puedan arrojarnos luz sobre si es o no es, o qué probabilidad existe de que tengamos un caso de polio enfrente. La muestra, fíjense que el 25% de los casos tuvo muestra adecuada. ¿Qué significa eso? Que según el protocolo, como el doctor Ronald Skews le va a compartir en un momento, la muestra se toma en los primeros 14 días, una muestra de heces. ¿Por qué de heces? Porque estamos hablando de un enterovirus. Entonces, muchas veces sucede que cuando nosotros encontramos el caso ya ha pasado ese tiempo y por eso la muestra OPS no la considera adecuada pasado el tiempo de la toma de la misma. Y por eso, esa es otra cosa que nosotros necesitamos mejorar y con la ayuda de ustedes es que podemos hacerlo, porque si el doctor Delvi Lucas, que está allá atrás, neurólogo pediatra, capta un caso y no lo notifica, pero en la comunidad, la Dirección Provincial de Salud de allá de San Cristóbal, lo ubica, entonces cuando viene a tomar la muestra ha pasado un mes y ya el niño, hemos perdido la oportunidad de la toma de la muestra, pero como lo notificamos al sistema, OPS me dice no tenía muestra adecuada. Entonces,
baja y eso nos quita credibilidad como país libre de polio. Nos aprueban, pero nos ponen como de muy alto riesgo porque la calidad de la vigilancia no es buena. Y no es buena porque no estamos detectando los casos. Y si no los detectamos y no los notificamos, no los podemos investigar y no podemos decirle a OPS, yo no tengo polio. Ellos me dicen, demuéstramelo. Y así es que lo demostramos, con datos. Y no es imposible porque fíjense cómo muchos otros países tienen buenos números en relación a la notificación y a la investigación y a las muestras de laboratorio. ¿Qué está pasando ahora? Nosotros estamos clasificados como un país de alto riesgo. En la evaluación que se hizo el año 2022, porque todos los años tenemos que llenar un informe país, en la evaluación que se hizo en el 2022 estábamos catalogados como muy alto riesgo. Estábamos abajo de Haití. Ahora nos pusieron como alto riesgo, pero queremos pasar al lado verde. Y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a hacer visible el polio como una amenaza latente. Está latente, no se ha ido, está ahí. No lo tenemos, pero tenemos que seguir demostrando que no lo tenemos. Pero ustedes tienen que pensar en polio cuando ustedes evalúan un caso de parálisis flácida, cuando ven un niño con signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Es mejor notificarlo y que no sea a que sea y usted no lo notifique. En segundo lugar, necesitamos seguir capacitando al personal de salud para aumentar esta sensibilidad. Y les damos muchas gracias a ustedes por estar aquí un sábado en la mañana. Pero esperamos que esto que hemos compartido con ustedes, ustedes puedan seguirlo replicando con sus compañeros. Necesitamos detectar y notificar en las primeras 24 horas todo caso de parálisis flácida aguda. Y por último, que entendamos que este es un compromiso de todos los actores. Es un compromiso de ustedes como clínicos, es un compromiso de nosotros como salud. Y también es un compromiso de la población acceder a la vacunación que gratuitamente nosotros ofrecemos a nivel nacional. Por último, les voy a dejar con una frase que quiero que se la lleven en su mente y en su corazón. Juntarse es el comienzo. Estamos aquí, ¿verdad? Mantenerse juntos es un progreso y trabajar juntos es el éxito. Pasen feliz resto del día y muchísimas gracias.